Buenas. sensación che deixa o partido a marcha do resultado? Non sei se xogou pouco o que queríades vos. Sí, no, es un partido bueno nuestro. La primera parte perdimos muchísimo duelo en juego directo de ellos, en segundos balones, no acabamos de estar ajustados hacia adelante en la presión. Las veces que tuvimos para engancharnos en transición no estuvimos finos, ni nos duró demasiado la pelota. La segunda parte creo que tenemos mucho más control también por el gol en el minuto 45 que nos hace daño, pero sin estar fluidos, ni estar demasiado finos, ni... Bueno, un poco síntoma de que estamos no en un buen momento en cuanto a finura, frescura, algo agotados mentalmente. Bueno, una temporada larga, dura, momentos complicados en la primera vuelta que superamos, muchos partidos seguidos estamos a un nivel muy alto y estamos ahora mismo en un momento no tan lúcido y no tan bueno y bueno, teniendo la mala suerte también de que, o la mala suerte no, la mala defensa del balón parado que nos está haciendo recibir demasiados goles. Así, o número de chegadas ao número de remates é prácticamente o mesmo. Eles son entre os tres paus na primeira parte, un vosso tamén, algunha oportunidade clara tamén. Sí, no creo que empezásemos mal, con algún tiro exterior que acaba en córner, que bueno, sensación de llegar bastante cómodos al último tercio de campo, pero ahí es donde no estamos bien. Creo que eso va vinculado mucho también a tu grado de confianza y de frescura. No estamos acertados, no estamos finos y está permitiendo que muchas situaciones que podrían convertirse en ocasiones no se conviertan, pero el equipo creo que hasta ahí está llegando bien. Y luego eso, la sensación es un poco de no estar en un momento de chispa, agotamiento y tenemos que intentar dar una vuelta al cuerpo técnico para ver cómo hacemos para volver a nuestro mejor nivel en cuanto a la carga de la semana, la carga emocional. Yo soy una persona bastante pesada en el día a día, la carga táctica es importante durante la semana y bueno, tenemos que intentar a lo mejor bajar el pistón y intentar tener el mayor número de jugadores posibles en un buen estado, que ahora mismo hay algunos que sí lo están y otros que tienen que recuperar su mejor nivel. Por fora, os si tiveste máis dificultades buscando os contra un, as vigilantes estaban moi atentos e outras veces no xogo interior estabades moi ben, aí tampouco encontrastes corredores. Sí, este a Sangaré ahí dentro que corrige mil situaciones, es capaz de defender distancias que no son normales en esta categoría y fue capaz de defender en muchos momentos a Hugo y a Raúl, luego ser capaz de defender la profundidad con Pablo, los dos interiores estaban muy cerca de Sotelo y de Damián, que son los que nos hacen jugar en ese inicio de juego. Las ventajas encontrábamos, las deberíamos haber encontrado un poquito más por fuera, tampoco fue un día que estuviésemos acertados por fuera y luego pues nada. Creo que con el paso de los minutos ellos también bajan a nivel físico esa presión, con el resultado a favor pues se meten un poquito más atrás y creo que ahí sí que tenemos momentos buenos de llegar, de circular un poquito más rápido, pero sin eso, me voy al mismo discurso porque creo que es un poco la realidad, la falta de finura y de frescura en los últimos metros y no, tenemos que intentar recuperarnos emocionalmente, ser positivos en el aspecto de que hicimos un punto, el año pasado este mismo equipo, el Celta B, se queda a un punto de meterse en playoff y contra el último clasificado hace 0 puntos. Este año hemos hecho 1. Bueno, es un rival que se nos ha atragantado, que en la ida nos ganó, que es un equipo valiente, que nos lleva a tener que apretar muy lejos y luego te hace daño en el juego directo también, en la profundidad con Suleimane. Bueno, han estado bien, han hecho su partido y creo que el resultado es justo un empate. En la primera parte mejor ellos, la segunda nosotros. Bueno, recuperarnos emocionalmente, estar un poquito más frescos y recuperando gente y centrarnos en cada partido, pero bueno, con el objetivo cumplido, como digo siempre, soy muy pesado, pero es la realidad. Nos hablamos faltando 8 jornadas. A mí el objetivo que me plantea el club es que sabemos la categoría y que estén los jugadores lo más cerca de primera división. Estamos metiendo jugadores ahí y bueno, esta semana a recuperarnos emocionalmente, a estar pendientes de lo que pasa en la jornada, porque evidentemente todos queremos ahora mismo mantenernos en los puestos de playoff, pero es un objetivo muy ambicioso, muy goloso, pero hay que ser realistas, saber dónde estamos, qué equipo tenemos, las dificultades que hay en esta categoría para ganar cualquier partido, todo lo que hemos remado para llegar hasta aquí y estamos en una posición privilegiada y lo vamos a estar luchándolo hasta el final y necesitamos recuperar efectivos, tener el mayor número de jugadores posibles en buena dinámica y no, en esas estamos. Emocionante que ser fácil vendo onde estades, a clasificación, sí. como chegou o equipo, está en el que físicamente cansado, está enteiro, competiu moi ben, xa pasou baixóns, tivo momentos moi bons. Sí, no, es lo normal. Pero bueno, son sobre todo los últimos 2 partidos en casa se nos van, que es un poco la sensación que tienen ellos de que podríamos haber estado mejor. Y no, es normal que en algún momento pierdas puntos en casa, es normal que en algún momento no estés del todo lúcido y tenemos que tener la perseverancia que hemos tenido durante todo el año de continuar
creyendo en lo que hacemos, trabajando, estamos trabajando muy bien durante la semana e intentar pues llegar un poquito más frescos el fin de semana y recuperar efectivos. Ahora mismo pues esta semana estuvimos limitados, otra vez más, es lógico porque estamos en un filial y tenemos que intentar recuperar a la gente. Acabamos el partido queriendo meter todavía más madera arriba, no pudimos porque los jugadores de atrás también nos estaban pidiendo el cambio, no teníamos demasiado recambio atrás. Bueno, las dificultades lógicas de un filial y tenemos que convivir con ellas y intentar recuperar el mayor número de jugadores posibles y estar unidos como hemos estado todo el año y con la importancia de todo el mundo.